bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy la doctora Neri Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares, nos dispense su atención y nos permitan ser parte de la familia. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Antes de entrar al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre la importancia que tiene, bien breve, bien cortito, la importancia que tiene en estas circunstancias que estamos viviendo la atención a la salud mental. Y lo traigo a colación porque he tenido mucha cercanía, mucha experiencia en esta semana con lo que es la violencia intrafamiliar de personas buscando consejo, buscando ayuda, a nivel casi de amigo, del afecto y la cercanía, porque yo, como ustedes saben, pues no estoy dando consultas después de lo del COVID. Pero he tenido mucho conocimiento de cómo se han incrementado los episodios de violencia específicamente intrafamiliar, intrapersonal. Y cuando uno abre los periódicos, realmente lo hace con un poquito de aprehensión porque no sabe qué es lo que se va a encontrar. Yo creo que este es un momento de reflexión para todos, un momento para hacer un alto en el camino, ver, entender y aceptar si tenemos un problema de agresividad, de violencia, de ira contenida, de frustración, si estamos respondiendo a la gran pandemia que ha dejado la pandemia del COVID-19, que son todas estas pandemias emocionales que tienen que ver con la salud mental. Creo que no está de más decir que el primer paso para resolver un problema es aceptar que lo tenemos y que no nos hace menos hombre o menos mujer o más competentes aceptar que necesitamos ayuda, un amigo, una amiga, y si necesita ayuda profesional, búsquela también. Yo creo que lo importante en este momento es entender que eso no nos va a disminuir ni en nuestra autoestima y mucho menos en nuestra valía. Ojalá que pensemos en eso y reflexionemos con calma ante esta locura y esta vorágine de violencia en que estamos viviendo. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante. Cada día la ciencia se especializa más, el conocimiento se multiplica y es necesario hacer cada vez más subespecialidades dentro de las especialidades. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar con un gastroenterólogo y de manera muy especial sobre todo lo que tiene que ver con el sangrado gastrointestinal, el papel de las endoscopías, una fundación que está haciendo un trabajo excelente y ayudando de manera sostenida a muchísimas personas. Nuestra propuesta de hoy es conversar con el doctor Ángel Gómez Cruz, gastroenterólogo, presidente fundador de la Fundación Internacional de Endoscopía Avanzada, el cual tiene su consulta en CEDIMAT y en HS Medical Center. Durante todo el programa vamos a estar poniendo también los teléfonos del doctor Gómez Cruz para las personas que cuando nos estén viendo decidan que quieren conversar con él y tener algún tipo de acercamiento ya a nivel unipersonal. No se vayan, regresamos con el doctor Ángel Gómez Cruz para hablar sobre el sangrado gastrointestinal
aquí, en los Viernes de Salud de 360 grados. Gracias reiteradas por quedarse ahí, esperándonos después de la pausa. Ya estamos aquí con el doctor Ángel Gómez Cruz, gastroenterólogo, presidente fundador de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada, con el cual vamos a hablar sobre el sangrado gastrointestinal. Vamos a hablar sobre la fundación, qué la motiva, objetivos, cuáles son los primeros pasos y los primeros actos que va a hacer la Fundación para ayudar y para cumplir con esos objetivos. Doctor Gómez Cruz, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. El doctor Héctor Balcácer, infectólogo, internista, como siempre, le manda sus afectos a todo el público de los Viernes de Salud. Y cuando él no viene, que vengo yo, es porque tiene compromisos ineludibles, profesionales, pero en alma, vida y corazón él está con nosotros. Doctor, vamos a ir de lo general a lo particular. En la presentación del programa yo decía que cada vez la ciencia se especializa y se subdivide. ¿Qué es un gastroenterólogo y cuál es su campo de acción específica? Sí, bueno, el gastroenterólogo es un subespecialista en el área clínica que se adiestra también en procedimientos endoscópicos. El gastroenterólogo es el especialista o su especialista que se encarga de ver las diferentes patologías que confieren al tubo digestivo, las patologías de esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion y colon, así también como hígado y páncreas. Ok. En la presentación del programa dijimos que vamos a hablar sobre el sangrado gastrointestinal. Es un tema bastante amplio, aunque se ve muy especializado. O sea, que ya sabiendo lo que hace el gastroenterólogo, vamos a entrar en materia inmediatamente. El sangrado gastrointestinal, también llamado hemorragia digestiva, ¿cómo se detecta y se diagnostica? Sí, miren, es una pregunta muy interesante, porque el sangrado gastrointestinal se subdivide en tres tipos: sangrado gastrointestinal alto, sangrado de intestino medio y sangrado intestinal bajo, el cual a su vez el sangrado gastrointestinal alto se subdivide en no varicial y sangrado varicial. En el día de hoy, que vamos a hablar específicamente en el sangrado de origen no varicial, dentro de los principales síntomas que manifiesta un paciente, y es un dato importante, es que el paciente puede comenzar a presentar evacuaciones oscuras, como si fueran heces color petróleo, como cuando a veces las personas ingieren el Pepto-Bismol. Y esto es porque cuando la sangre se mezcla con el fluido gástrico o intestinal y es digerida, adquiere este olor característico. Y es importante que cada paciente que en un momento vea este dato, se le prenda el bombillito de que algo puede que no ande bien, o sea, no esperar hasta lo último. Los otros síntomas más frecuentes del sangrado gastrointestinal alto son vómitos de sangre parcialmente digerida, como se refiere en pozos de café, o un vómito ya de una sangre fresca, que es lo que se refiere como hematemesis, que el paciente lo evidencia, entonces automáticamente salen para la emergencia. Cuando hablamos de sangrado gastrointestinal bajo, suelen ser la rectorragia, o sea, la salida de sangre fresca a través del recto cuando el paciente evacúa o a través del colon, o la hematoquesia, que es cuando salen restos de heces con sangre frescas o coágulos adheridos. Son los síntomas cardinales que nos orientan a que hay un sangrado de tubo digestivo y ya la clínica es lo que nos orienta o nos guía hacia dónde o de dónde proviene posiblemente el sangrado. Usted ha hablado del sangrado y una de las preguntas que se repetía de nuestros amigos televidentes cuando publicamos el tema es que, por ejemplo, 2 personas nos dijeron que ellos habían tenido una situación bastante difícil porque se tardaron en el diagnóstico, porque no tuvieron en los análisis el resultado de sangre oculta.
¿Cómo entonces dictaminar el sangrado gastrointestinal si no hay sangre oculta que le da ese color a las heces? Sí, sobre todo en los pacientes con sangrado de intestino medio, que es el que se conoce como sangrado oculto, puede haber un sangrado oculto oscuro no manifiesto, que también se ve en pacientes con déficit de hierro. Entonces, estos pacientes pueden tener un síndrome anémico importante y no necesariamente presentan un sangrado manifiesto, claro, dependiendo de la causa del intestino delgado, o sea, del yeyuno híleo del sangrado, igual pudiera ser un sangrado importante y masivo. La sangre oculta en ese no debe ser un diagnóstico único de que el paciente está sangrando o no, ya que ingesta de medicamentos como antiinflamatorios, gente que le gusta comerse una carne roja a término medio, si se hacen un coprológico van a salir con sangre oculta positivo, pero probablemente no tengan ni clínica, ni signo, ni síntomas de sangrado gastrointestinal. Ya, doctor, una de las cosas que tenemos los dominicanos es que nos gusta mucho la automedicación. Y por ahí venden, hasta sin receta, esos antiinflamatorios no esteroides. Y además de eso también los anticoagulantes y la famosa aspirina 81. ¿Qué papel podrían jugar estas medicaciones en que una persona presente sangrado gastrointestinal? Sí. ¿Cuál es el riesgo real? Sí, mire, es una pregunta muy interesante y ciertamente aquí las personas suelen tomarse una ampicilina como antibiótico para un dolor de muela, o sea, cosas que no tienen explicaciones, y la gente se sobremedica mucho, a veces eso puede ser un problemita. Cuando hay un dolor o una inflamación se libera una sustancia que se llama prostaglandina, que es lo que envía esa señal y que te orienta a que hay un dolor. Pero esta misma sustancia, cuando no se utiliza el analgésico indicado, también estimula la secreción de moco protector para el estómago. Entonces, cuando nos automedicamos aún con una aspirinita de 81 miligramos, de hecho hay estudios que han demostrado que un paciente puede presentar un sangrado con aspirina, incluso a dosis de 75 miligramos. O sea, la dosis de 81 miligramos no es una dosis no nociva. Hay que entender que estos medicamentos antiinflamatorios, la aspirina y ese tipo de medicamentos, le quitan el moco protector al estómago, produciendo así que el ácido le pegue de forma directa y predisponiendo a erosiones o a formación de úlceras. Y no solamente en el estómago, sino en cualquier segmento del resto del tubo digestivo, incluyendo el intestino delgado y el colon, porque existen condiciones que se llaman enteropatía por Aines, que perfectamente en esta área del tubo digestivo llegan a presentarse erosiones y úlceras secundarias a estos medicamentos. Entonces, es muy peligroso utilizar estos medicamentos sin una receta médica a la dosis adecuada y, peor aún, sin un protector gástrico de por medio para prevenir este tipo de complicaciones. Sino porque el asunto esto de la aspirinita para esto es algo que yo veo que cada día más personas lo están tomando de manera indiscriminada. Sí, es sumamente, creo que son de las cosas más comunes que uno ve en la consulta. Cuando uno en el interrogatorio analiza al paciente, le pregunta sobre medicamentos y muchos de los pacientes resulta que se están tomando una aspirina porque sí, porque el vecino, porque ha escuchado, porque oyó, porque alguien le dijo, pero no teniendo un cardiólogo que no entiende que no cumplen con ningún criterio para la misma, y los pacientes comienzan a tomársela de forma deliberada y eso puede ser un poquito peligroso. O sea que ojo con la automedicación en estos asuntos que pueden crear sangrado gastrointestinal. Doctor, ¿existen grupos y factores de riesgo que puedan incidir en los sangrados gastrointestinales, ya sea alto, medio o bajo? Claro, fíjate que hoy en día es un dato muy importante. En Estados Unidos, más del 44% de la población que hoy en día se está hospitalizando secundario a un sangrado gastrointestinal alto son pacientes mayores de 60 a 65 años de edad. Son pacientes que ya tienen condiciones de base, de hipertensión, diabetes, alguna condición renal y que son polimedicados. Y esta misma polimedicación produce algo que se llama gastropatía por medicamento, donde se puede predisponer a formación de erosiones o inflamación. También hay condiciones propias, como por ejemplo los
pacientes renales crónicos, trastornos vasculares genéticos, los cuales pueden predisponer en comparación con otros pacientes que no tengan esas enfermedades de base a que desarrollen un sangrado gastrointestinal en cualquier segmento del tubo digestivo. ¿Qué relación hay, doctor? Y esta pregunta, además de que ya la teníamos nosotros, nos lo hicieron 4 personas más. ¿Qué relación hay entre el sangrado gastrointestinal o pudiese haber y la ingesta de alcohol? Bien, sí, realmente el alcohol lastima mucho todo lo que es el tracto digestivo, ciertamente todo, no solamente el estómago, sino también irrita las vellosidades intestinales. La ingesta continua de alcohol, la falta de alimentación, como se ve en muchos pacientes cuando ya se encuentran en un estado ya de que se hacen adictos al mismo, pues cursa con mucha inflamación de todo el tracto gastrointestinal y la misma, más la producción de ácido, más esa falta de alimentación continua en estos pacientes, pues sí, inflama la mucosa y puede predisponer al desarrollo de erosiones o de hemorragia subepitelial y que el paciente presente sangrado. A mí se me ocurre, oyéndole hablar en esta circunstancia, me da la siguiente inquietud. O sea, ¿es el sangrado gastrointestinal una enfermedad en sí misma o podría ser el síntoma de otras enfermedades? Sí. Puede ser predispuesta por condiciones externas, o sea que no necesariamente es una enfermedad, o que existan, como dije anteriormente, por ejemplo, trastornos genéticos hereditarios, como se le vuelve rendú, alguna alteración en factores de coagulación o algunas condiciones que son sumamente frecuentes, como los pacientes renales que tienen alteración en lo que es la agregación plaquetaria y pueden predisponer a sangrado. Creo que sería la respuesta una combinación de ambas, entre factores externos y factores propios de una enfermedad que aumentan el riesgo de que un paciente pueda presentar un sangrado gastrointestinal. Retomando lo que comenzamos ahorita a hablar sobre el asunto de que estas 2 pacientes nos decían, paradójicamente eran mujeres las 2, nos decían que ellas tuvieron problemas, que incluso una entró en shock, que eso es una pregunta aparte que le voy a hacer, si el sangrado gastrointestinal puede ser tan grave como que una persona que no sepa que lo tiene puede entrar en shock, porque ella no presentó sangre oculta. Suponiendo que no presenta sangre oculta en las heces, pero sigue teniendo para ustedes, los gastroenterólogos, los indicadores, ¿cuáles son los otros instrumentos que tienen a la mano para determinar que sí, que lo tienen? Sí, mira, es una pregunta muy interesante porque la clínica debe prevalecer ante todo. Probablemente un paciente que acuda a consulta de gastroenterología refiriendo que se siente cansado, que se siente débil, que quizás no necesariamente haya evidenciado una evacuación oscura con aspecto como si fuera de petróleo, porque se ve bien oscura y pastosa. Dentro de los exámenes laboratoriales a la hora de evaluación cardiovascular, pudiéramos tener datos indirectos de sangrado, como es que esté un poquito taquicárdico, que la presión se puede estar manejando un poquito baja. Y a la hora de realizar los exámenes laboratoriales, entonces comienza a aparecer ese síndrome anémico que necesita ser investigado. A la hora de hacer una exploración gastrointestinal es importante decir lo siguiente: aunque el sangrado se divide en alto, bajo, intestino alto, medio y bajo, a la hora que hacemos una exploración, el mismo se hace de la siguiente manera: se descarta un origen alto, se descarta un origen bajo, y si no se determina luego de una correcta exploración endoscópica con imágenes de calidad, si se determina que tanto en la parte alta como en la parte baja no se encuentra la causa de sangrado, entonces brincamos al intestino medio como causa de sangrado, los cuales se exploran mediante videocápsulas, que son herramientas que tenemos disponibles acá en el país para poder estudiar el intestino delgado. Ya, el asunto del intestino delgado, como el máster ha estado poniendo algunas de las imágenes, pero vamos a pedirle que nos ponga esa del intestino delgado, porque una de las preguntas que teníamos es ¿qué tan a menudo
se puede dar el sangrado en el intestino delgado, que precisamente fue una de las cosas que nos llamó la atención, porque es algo como muy especial. Sí. Por favor, si puede nuestro máster poner esta. Sí, fíjense, el intestino delgado es el segmento que se encuentra ahí, que se ve bien como doblado, holgado. Es el segmento que se encuentra a partir del estómago, después del duodeno y antes de llegar al colon. Ese segmento mide 6.5 a 7 metros de largo. Nosotros que usamos pies aquí, mide de 18 a 21 pies de largo. Como buen dominicano, yo le digo a los pacientes, eso es lo que la gente se come de la vaca, el mondongo, para que entiendan. Mide 21 pies de largo. Las hemorragias del intestino delgado representan el 10 al 15% de las causas de sangrado gastrointestinal. Eso está bien descrito en la gastroenterología. Y claro, como le digo, cada vez se hace más frecuente, sobre todo en pacientes mayores de edad. ¿Por qué? Porque son pacientes polimedicados, tienen alguna condición de cardiopatía, necesitan el uso de anticoagulantes, terapia preventiva con aspirina ya prescrita y alguna otra condición de trastornos hematológicos que pudieran presentar. Pero las hemorragias intestino delgado representan el 15%. Y si no se piensan, nunca vamos a hacer el diagnóstico. Y reitero, en el país contamos con las herramientas necesarias para hacer el diagnóstico y contamos con el entrenamiento necesario para hacer la terapéutica endoscópica una vez que la videocápsula, que creo que es algo que merece un tema aparte, una vez que la videocápsula nos ayude en el diagnóstico, contamos con el entrenamiento para entrar en esa zona especial que antes se conocía como sangrado de origen oculto o oscuro, porque no era explorado endoscópicamente. Exacto. Doctor, y se me ocurre, por ejemplo, una de las cosas que más temor y un poquito como de respeto inspira es el asunto de la colonoscopía. Yo tengo que hacer un mea culpa y decir que yo tengo 4 años buscando excusas para no ir a hacerme la colonoscopía que me toca. La colonoscopía, ¿cómo podría evitar este tipo de situaciones que se presentan con el sangrado gastrointestinal? Claro. Mire, es una pregunta muy interesante porque cuando hacemos una colonoscopia en busca de sangrado, probablemente ya sea un poquito tarde porque ya hay algo manifiesto. La colonoscopia hoy por hoy sigue siendo la herramienta o el gol estándar ideal para el diagnóstico temprano de lesiones polipoides precancerosas, pólipos que pudieran sangrar y que no necesariamente sean malignos, y para la detención temprana de cáncer de colon. O sea, los seguimientos endoscópicos de colonoscopia no deberíamos brincarlo, no solamente por prevención de sangrado, sino para prevenir lesiones malignas o poder realizar la corrección de cualquier lesión vía endoscópica, porque muchas de las lesiones, siempre y cuando no tengan una infiltración ya a nivel de la serosa, perfectamente pueden ser removidas endoscópicamente sin necesidad de hacer cirugía. Ya, ¿cuáles enfermedades están directamente relacionadas que podrían dar una alerta con el sangrado gastrointestinal, sin importar si es medio, bajo o alto? Bien, como dije, cuando se conocen pacientes con trastornos de la coagulación, pacientes con problemas de hemofilia, trastornos de la proteína CIS, trastornos de telangiectasia hereditaria, como es o se le vuelve rendú, todo ese tipo de condiciones nos pueden orientar. Casi siempre este tipo de condiciones son pacientes que han presentado cuadros de sangrados previos o que presentan síndrome anémico, que han sido estudiados por gastroenterólogos o por un equipo multidisciplinario y se le hacen perfiles genéticos a este tipo de pacientes y uno determina que hay un trastorno relativamente de la coagulación, que son los que más directamente se pueden asociar de que probablemente ese paciente tenga más riesgo que cualquier otro paciente que no presente un trastorno coagulativo asociado. Ya, vamos a ir a la pausa y vamos a dejar en el aire, doctor, la siguiente pregunta, que ya estamos, para variar un poquito el tema y buscar relación directa del sangrado con situaciones específicas. ¿Cuál es la relación de las varices esofágicas con el sangrado gastrointestinal? Esa es una pregunta que es del interés del público y a nosotros también, cuando estuvimos estudiando el tema, nos llamó mucho la atención. No se vayan, regresamos con el doctor Ángel Gómez Cruz.
el cual es gastroenterólogo y presidente fundador de la Fundación Interamericana de Endoscopía. También vamos a hablar con él de esta fundación y de la próxima actividad que tienen. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias por su paciencia y esperarnos. Volvemos con el doctor Ángel Gómez Cruz, gastroenterólogo. Doctor, dejamos una pregunta en el aire. La relación de las varices esofágicas con el sangrado gastrointestinal. Bien, mire, sumamente interesante que de hecho los sangrados de origen varicial el sangrado digestivo alto, como se dijo anteriormente, se divide en dos, en el varicial y de tipo no varicial. El sangrado de origen varicial se ve en aquellos pacientes que tienen aumento de la presión a nivel de la vena porta y que predispone a que se formen esas varices. Dentro de las condiciones que ahorita no se mencionaron como causa de enfermedades, se encuentran los pacientes con cirrosis, los pacientes que pueden llegar a desarrollar cirrosis secundaria, un virus de hepatitis B, un virus de hepatitis C. Y es importante decir que este sangrado puede ser muy aparatoso, porque el paciente casi siempre, por lo regular, lo manifiesta con una hematemesis abundante y masiva. Entiéndase, vómito de sangre fresca, abundante, roja, rutilante. Así mismo lo definen los libros. Importante saber que la posibilidad de mortalidad ante un sangrado varicial que recurre es de un 70% si el paciente no recibe la atención adecuada, no se medica con los medicamentos indicados, si clínicamente no sabemos distinguir rápido si es varicial o no varicial para comenzar a medicar el paciente, y si el momento de la reanimación y la endoscopia no se hace en el momento indicado. O sea, doctor, pues, muchas cosas que son importantes. Entonces, eso nos lleva a algo que estábamos hablando fuera de cámara, de que hay algún tipo de situaciones y de preguntas que no se pueden quedar. Y vamos a entrar aquí porque el tiempo, usted sabe que en buena compañía pasa muy rápido y no queremos que se nos quede hablar también de la fundación. ¿Cuándo entonces, ante esa situación que usted acaba de pintarnos de una manera muy gráfica, con un 70%, de mortalidad que es sumamente alto, ¿cuándo decidir transfundir, o sea, ponerle sangre, en palabras de acentavo, a un paciente? Ahí, entre un sangrado lo tenemos que subdividir igual de dos formas. Cuando el sangrado es de origen no varicial, el gol ideal que debemos llevar los niveles de hemoglobina de un paciente es 7. Lo que está recomendado hoy en día, si el paciente tiene 7.5 de hemoglobina, no hay necesidad de transfusión. No lo desesperemos. La evidencia dice que cuando politransfundimos a un paciente, lo sobrecargamos de volumen, por encima de ahí, al contrario, los pacientitos le pueden ir peor. Tranquilo. Cuando transfundimos a un paciente cardiópata, que es un caso aparte, o sea, cuando bajan de 8, nuestro gol debe ser mínimo 8 o preferiblemente entre 9 y 10. A diferencia del sangrado no varicial, del sangrado varicial, necesitamos saber que el top que debemos dejarlo al paciente es justamente en 8. Nunca transfundir a un paciente hepatópata con un sangrado varicial por encima de 8, porque aumenta la carga de volumen, aumenta el flujo de la porta y sencillamente esas varices que estaban sangrando, le vamos a aumentar la presión en el flujo y el paciente va a continuar sangrando. La única condición que está indicada en un paciente no varicial de transfusión, aunque no esté en 7, un paciente que esté hemodinámicamente chocado, taquicárdico, hipotenso, sudoroso, pálido, usted le hace un hemograma, tiene 9, cuidado. Ese paciente, ahí siempre sus excepciones en el juego, probablemente va a requerir que sea transfundido de forma rápida y pasar a una área de cuidado intensivo para ser vigilado de forma intermitente. Antes de pasar a la otra pregunta que no se nos puede quedar, que tiene que ver con la endoscopía, se me ocurre, doctor, como hablamos ahorita sobre el asunto de los pacientes adultos mayores, en este caso, ¿también son las mismas reglas de juego para transfundir? ¿No tiene, o es importante la edad, el rango de edad del paciente? Sí, hay que tener siempre cuidado con el manejo de volumen, sobre todo cuando hay pacientes cardiópatas. Pero está demostrado que estos pacientitos suelen hacer efectos cardiovasculares más frecuentes si se quedan en 7 en comparación si lo hacemos con pacientes jóvenes. Por eso el paciente cardiópata o mayor
debemos de tratar de mantenerlo entre 8 y 10, ese pacientito. Y cuidado con el flujo de volumen, más las soluciones, más las medicaciones que se utilizan. Pero el gol en un paciente cardiópata es mínimo 8. Mínimo 8. Tiene que estar entre 8 y 10 preferiblemente. Ya. Otra pregunta que conversábamos el doctor Gómez Cruz y yo fuera de cámara en el entreacto era el tiempo ideal para hacer la endoscopía en pacientes con sangrado, que no sea ni muy pronto ni muy tarde que pueda ya tener consecuencias graves. ¿Cuál es ese momento ideal y cuáles son los factores que nos lo indican? Claro, mire, esa es una pregunta sumamente interesante y que increíble, a veces todavía sigue causando un poquito de controversia. En las últimas actualizaciones del Colegio Americano que se hicieron en el 2021, la guía del Colegio Americano, a diferencia del 2012 que fueron las previas, aconsejan que le tenemos las primeras 24 horas para hacer una endoscopia. O sea, cuando nos llega un paciente sangrando a una emergencia, lo primero es la estabilidad hemodinámica del paciente y preservar la vía aérea. Una vez que el paciente se encuentra estable hemodinámicamente y que la vía aérea está preservada, tenemos 24 horas. Lo que se ha demostrado es que cuando nos agilizamos hacia esa endoscopia rápida por querer quizás hacer un bien, no es así. Hay mayor riesgo de complicaciones. Incluso está demostrado que cuando lo queremos hacer en las primeras 6 horas, incluso hasta se asocia con mayor riesgo de mortalidad. Antes te aconsejaban lo que se llamaba endoscopia muy temprana, very early endoscopy, en las primeras 6 horas y endoscopia temprana en las primeras 12 horas. Las reglas del juego cambiaron del 2021 para acá. Estabilidad, vía respiratoria, vía hemodinámica y luego entonces brincamos a la endoscopia, que debe de ser terapéutica si así lo amerita el paciente en el momento. Ok, o sea que esto... doctor, ¿y por qué cambia del 21 para acá? ¿Tiene algo que ver el COVID-19 con ese cambio de táctica y de lapso de tiempo entre la endoscopía acertada o no? No, realmente no. En los diferentes estudios que se estuvo evaluando, mortalidad 30 días con endoscopias tempranas entre las primeras 6 a 12 horas, costos y necesidad de terapia endoscópica rápida, se dieron cuenta que la mortalidad durante la hospitalización en los primeros 30 días no había un impacto cuando se hacían en las primeras 24 horas, más sin embargo sí era estadísticamente significativo cuando se realizaban en las primeras 6 horas, por lo que digo, porque predispone a un mayor riesgo cuando tú quieres entrar a un paciente rápido, pero todavía no está hemodinámicamente estable o no tenemos una adecuada vía aérea preservada, al final el pacientito se nos puede complicar más rápido. Ya. Y en República Dominicana tenemos la tecnología adecuada, correcta, que puede ayudar de esta manera a salvar vidas. Claro, me siento bien porque realmente en el país contamos, número uno, con instituciones que dan un respaldo excelente de triaje desde que el paciente llega a emergencia. Contamos con personal médico bien capacitado desde la emergencia, con gastroenterólogos, estrella de gastroenterólogos en este país, gente muy bien formada y muy bien entrenada también para el manejo de este tipo de condiciones, desde endoscopia convencional hasta endoscopia avanzada. Aquí el país realmente en gastroenterología es muy poco lo que no se está haciendo y lo que faltaría por hacer, que próximamente lo vamos a tener disponible en la fundación, o sea que vamos a poder decir que ya en gastroenterología lo vamos a estar haciendo todo lo que se hace en el primer mundo. Qué bueno, qué alegría. Y de la fundación, después de esta pregunta ya vamos a entrar el tiempo que nos queda para hablar de la fundación, pero no podemos dejar de hacer esta, doctor. El sangrado gastrointestinal en enfermedades por coronavirus del COVID-19, todos sabemos que al igual que otro COVID, otros tipos de COVID, porque no solo es 19, también existen otros tipos, infecta el tracto intestinal y puede ser causa de síntomas gastrointestinales que pueden agravar la condición de las personas con COVID. Durante la pandemia, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué fue lo que usted vivió el día a día? Cuando nadie tenía la respuesta y todo eran interrogantes. Bien, sí, mira, una pregunta muy interesante, porque de hecho, yo estoy en CEDIMAT y trabajo como gastroenterólogo allá.
Y en el momento que no se sabía nada del COVID, yo justo iba saliendo de mi semana de llamada, y la primera endoscopia, como somos centro COVID, de un paciente ingresado con COVID, con sangrado, me tocó a mí. En el momento que había que vestirse casi de extraterrestre para hacer, porque no se sabía nada, con una paciente cuya causa de sangrado justamente era de intestino medio. Pero realmente dentro de los hallazgos gastrointestinales o los síntomas gastrointestinales, después de los síntomas respiratorios, suelen ser de los más frecuentes en pacientes con COVID. Y en nuestra experiencia puedo decir que hemos visto pacientes con mucha inflamación de estómago, o sea, mucho edema a nivel de cuerpo, de antro, erosiones, mucha gastropatía o inflamación gástrica, sobre todo por la polimedicación médica y no médica, que porque escucharon los pacientes que se sobremedicaron, y al final pues eso afecta mucho lo que es la cámara gástrica, pero muchas erosiones, inflamaciones y pequeñas ulceritas en el estómago era sumamente frecuente, y ya también como manifestaciones gastrointestinales, dolores abdominales, cólicos y diarrea son también de los más frecuentes que vimos en pacientes con COVID. Doctor, vamos a entrar, porque nos queda poco tiempo ya, a hablar de la fundación. Con todos los datos que yo tuve acceso a su currículum y a su formación, Héctor Armando, uno de tus alumnos que realmente debes de sentirte orgulloso, porque la verdad que a mí de verdad me dio mucha alegría y mucha satisfacción saber que tenemos profesionales jóvenes tan preparados. Para hablar de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada, usted hizo muchas especialidades fuera del país y todo esto, pero además está viviendo la realidad dominicana. ¿Cómo le surge la idea? ¿Qué fueron las motivaciones para que usted trabajara en la formación de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada? Mira, la verdad es que yo estoy manejando lo que es el departamento de páncreas y vías biliares del Hospital Luis E. Aybar, y lo que me lleva es que yo entiendo de corazón que el sol tiene que salir para todos. O sea, la salud es la ley suprema, era el eslogan del hospital donde yo me formé en México. O sea, no puede haber algo superior a la salud en la tierra, claro. Entonces, nos damos cuenta de la gran necesidad, de las intenciones que tiene mucha gente de trabajar, pero luego de varios años de analizar este proyecto, o sea, nos dimos cuenta que es el momento de crear algo sin fines de lucro, donde podamos darle, sobre todo, esa necesidad de misión social hacia aquellos pacientes con enfermedades catastróficas, entiéndase, neoplásicas o tumores de páncreas, hígado y vías biliares. Entonces eso te conmueve cuando tú llegas a una unidad y tú ves un paciente de 26 años, de 28 años, de 31 años, de 34, de 39 años de edad, de 40 años de edad, y que tú le estás haciendo un estudio y tú miras a tu derecha, tú miras a tu izquierda, y por dentro de ti tú dices, wow, pero este pudiera ser yo. Entonces, si yo no lo hago, ¿quién me lo va a hacer a mí si yo lo necesito? O sea, o cuando las cosas lamentablemente suceden, que algo se daña, ¿a dónde se van esos pacientes? Tienen que quedarse esperando, con las mejores intenciones que tienen los hospitales, de que se resuelvan, que traigan los equipos de fuera, que pasen por un proceso aduanal de un mes, de 2 meses, para poder ser atendido, versus lamentablemente tener que acudir con uno a nivel privado, procedimientos que son sumamente costosos y que uno sabe que hay gente que no tiene el acceso. Entonces, ante eso surge esa necesidad de que buscar apoyo con organismos internacionales para que si un día el sistema de salud por algún motivo algo se daña en un hospital, esa gente no se quede en un estado de limbo, porque las enfermedades catastróficas de páncreas y vías biliares son sumamente agresivas, con expectativa de vida a muy corto plazo. Entonces es una pena que esa gente no tenga ni siquiera un derecho a alto costo, o que se le haga un diagnóstico a tiempo, porque un equipo se dañó y no puedo pagarlo a nivel privado. Realmente me emociona ver que un profesional joven, capacitado, esté pensando eso, que el sol sale para todo y que todos tenemos el mismo derecho a la salud. Doctor, ¿cuál es la actividad
que se va a hacer ahora en el país y a cuáles teléfonos deben las personas llamar para tener, si se quieren comunicar con usted. Claro, fíjese, nosotros allá en el departamento de páncreas, junto con el apoyo de la directora Annie Mambrú, estamos organizando vía la fundación un viaje de misión donde se van a hacer procedimientos endoscópicos altos, procedimientos endoscópicos bajos, y vamos a hacer esos estudios de páncreas y vías biliares completamente gratis para todos los pacientes los días 13 y 14 de octubre de este año en curso. La actividad se va a llevar a cabo en el Hospital Luis E. Aybar, que es lo que la gente conoce como en el Hospital de los Japoneses. Vamos a contar, gracias a Dios, con el apoyo de Laboratorios LAN, que nos está ayudando mucho. De verdad, tengo que mencionarlo, Monseñor Benito Ángeles, quien fue mi rector, me está apoyando enormemente en esto, vía la Universidad Católica. Otro colega vegano mío, que es el doctor Juan Tejada, que se encuentra en el Mariel Memorial en Ohio. Viene un equipo médico extranjero de 9, más el personal del hospital, y allá se va a brindar un servicio completamente gratuito, todas las endoscopías, toda la colonoscopía, toda la polipectomía, resecciones de mucosa, mucosectomía, incluso le vamos a hacer un taller de endoscopia avanzada para los residentes del hospital, va a haber academia, va a haber conferencias magistrales, para el personal obviamente de ahí de la parte del hospital, y por primera vez en República Dominicana vamos a traer los primeros endoscopios desechables por paciente, que de hecho la fundación, ya me tocará con Balcácer hablarlo en un momento, pretendemos ser en lo adelante la primera unidad endoscópica del país con endoscopio desechable, colonoscopio desechable y duodenoscopio desechable. O sea, el tubo con el que le hacen una endoscopía y una colonoscopía van a ser desechables por paciente. Estamos haciendo un vínculo de enlace con una compañía que se llama Ambu, y eso va a poder ser aplicable a pacientes con virus B, a pacientes con virus C y a pacientes con HIV. Doctor, o sea, va a ser algo completamente diferente a lo que queremos introducir al país. Doctor Ángel Gómez Cruz, tengo erizada la piel y el alma. Y le iba a hacer una pregunta que ya está respondida, que qué los hacía diferente. Ya vimos lo que los hace diferente. Durante todo el programa estuvieron los teléfonos, pero de todos modos yo lo voy a repetir. Doctor Ángel Gómez Cruz, 809-565-9989. Eso es en Sedimat. 809-565-9989. Y en el HS Medical Center, 849-340-3032. 849-340-3032. Y aquí yo espero y confío que no solamente se pongan en comunicación con el doctor las personas que lo necesiten, sino también los que puedan ayudar en esto. Doctor, claro, le prometemos que vamos a seguir dándole apoyo. Cuente con eso, yo voy a hablar con Héctor Armando y nos comunicamos próximamente. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. De vez en cuando la vida toma conmigo un café. Hoy en este programa, así fue.